Estar en contacto con los pacientes. Ahí está grabadito. Después les va a quedar. Bueno, nos vemos y se quedan con Rubén. Bueno, ya hablamos. Adiós. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito, hacer en forma resumida la clase de inmunidad innata. Ahora déjenme que lo busque, si lo compartí. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a usar la presentación resumida que hizo Gaby y sobre esto vamos a ir trabajando. Entonces, a ver, vamos a hacer algún repaso de algunos conceptos con la idea de que ustedes después puedan resolver la autoevaluación, la número 8. La autoevaluación va a quedar, al final de la clase, va a quedar habilitada. Y les quedan unas 2 horas para resolverlo. Van a ver que se resuelve bastante fácil con los conceptos que vamos a ver en esta primera parte. La semana que viene seguimos con, o sea, esta semana es inmunidad innata. La semana que viene vamos a hablar sobre adaptativa y lo que vamos a hablar es sobre vacunas. Yo lo que les voy a pedir, van a tener acceso al archivo. Nosotros hicimos un librito digital sobre las vacunas, sobre algunas de las vacunas del calendario. Me gustaría que ustedes las traigan bien leídos y estudiados, porque así aprovechamos más el tiempo. Van a ver la importancia de la inmunidad adaptativa y el diseño de vacunas. Ahí nos va a servir para integrar los dos conceptos, ¿no? Concepto de memoria inmunológica, qué es lo que hay dentro de un inyectable. En las vacunas, que son inyectables, la ampollita o la jeringa que se emplea para dar la inyección, ¿qué hay? Entonces, ahí pretendo que ustedes se vayan con una idea más o menos de cuáles son los contenidos que hay en eso que llamamos vacuna, ¿eh? Pero en la primera parte de hoy vamos a hablar sobre conceptos de inmunidad, conceptos generales, y vamos a hablar sobre inmunidad innata. Me paran para lo que me quieran preguntar, porque si no hacemos, se transforma en un monólogo. Yo igual la estoy grabando la clase, pero se va a transformar en un monólogo y esas cosas suelen ser muy aburridas. En esta primer diapo, fíjense que dice inmunidad, ¿no? Bueno, la inmunidad es el estado de resistencia que poseen ciertos individuos o especies frente a un microorganismo o sustancias extrañas. Es decir, nosotros, como la materia es microbiología, la sustancia extraña principal a la cual nos vamos a referir son los microbios. Pero hay otras sustancias extrañas que son algunas drogas, proteínas inyectables. Por ejemplo, si hay diabéticos que son insulino requirientes, que cuando se inyectan insulina tienen más predisposición a producir
anticuerpos anti-insulina. Y uno piensa, ¿la insulina? ¿Qué cuerpo extraño es la insulina? Bueno, a ver, la insulina endógena producida por nuestro páncreas seguramente no va a ser un cuerpo extraño, pero la insulina exógena, que si bien es insulina humana, dada por inyección subcutánea en los distintos lugares en los cuales ustedes vieron que se rotan los lugares de inyección de insulina, bueno, hay bombas de infusión, etc. Pero la insulina que ingresa a través de una inyección subcutánea, hay individuos que tienen cierta predisposición a reconocerla como, en esa forma farmacéutica, reconocerla como extraña. Si bien es insulina humana, sin embargo, empiezan a hacer anticuerpos antiinsulina. Quiere decir que el sistema inmune de esas personas reconoce la insulina como algo extraño y la combaten y producen anticuerpos. Ahí tienen un caso en que hay un agente que no es un microbio, insulina humana, y el sistema inmune puede llegar a producir anticuerpos contra esa proteína. Casos de eso les puedo enumerar un montón. Muchas drogas que se dan por vía subcutánea, intramuscular, o muchas sustancias que quedan suspendidas en el aire, que ingresan por las vías respiratorias, pueden inducir una respuesta inmune en las vías respiratorias. Hay enfermedades autoinmunes contra componentes de los alimentos. Es decir, que también el sistema inmune puede producir anticuerpos contra algunos componentes de los alimentos. El gluten, la lactosa y muchas enfermedades inflamatorias. Quiere decir que el sistema inmune puede reconocer como extraño varias cosas, no solo a los microbios, otras cosas también. Esas otras cosas no las vamos a mencionar, nosotros nos vamos a centrar en la reacción inmune contra componentes de los patógenos. ¿Sí? Entonces, por eso también acá está sustancias extrañas, estamos marcando, pero nosotros lo vamos a centrar todo a microorganismos. Y otro punto importante es esto, que el sistema inmune es capaz de distinguir entre lo propio y lo no propio. ¿Qué significa? Que, y felizmente que pasa eso, porque si no, el sistema inmune podría atacar lo propio, nuestros propios tejidos. ¿Sí? Entonces, el sistema inmune lo propio lo reconoce como tal, como propio. Y lo no propio lo reconoce como no propio, o sea, distingue una cosa de la otra. Las células propias, todos los componentes de nuestro tejido propios, el sistema inmune los reconoce como propios y no los maltrata. Pero si algo viene catalogado como no propio, lo ataca, no pregunta quién es, va y lo ataca. ¿Sí? Entonces, eso es como en casa. Ustedes vieron que en nuestra casa tenemos una cotidianidad, o en nuestro lugar de trabajo, están las caras conocidas de todos los días, que esos son los que forman parte de nuestra vida cotidiana. Eso sabemos quiénes son. Y bueno, los reconocemos y nadie le va a preguntar, ¿qué haces vos acá? Si esa persona es común que esté. En nuestra familia, padre, madre, hijos, suegros, abuelos, bueno, hay gente que forma parte de lo propio. Ahora, si viene una cara extraña, que no sabemos quién es, ahí salta la alarma. ¿Quién es este tipo? Si nadie sabe quién es este tipo, lo agarrás del cuello y decís, ¿vos quién sos? ¿Qué haces aquí? No preguntas quién es, de dónde viene, cuántos años tiene, quién es el padre, no. Lo agarrás del cuello y decís, ¿qué haces acá? ¿No? Es decir, uno salta y lo reconoce como no propio. No sabe quién es, pero es no propio. El sistema inmune trabaja de una manera similar. Cuando encuentra algo que no lo distingue, y hay mecanismos moleculares que llevan a distinguir lo propio de lo no propio, cuando encuentra algo que no es propio, lo mata. Directamente tiene células
que están preparadas para matar. Se llaman natural killers, son asesinos seriales o asesinos naturales. O sea, están programadas para matar. Entonces, este es uno de los tantos mecanismos que hay, ¿no? Pero ese es el concepto de propio y lo no propio. Lo propio es, como su nombre lo indica, los tejidos propios. Y felizmente el sistema inmune distingue una cosa de la otra. Bueno, esta es la inmunología como disciplina. Acá tienen todo el panorama, esto ya lo vimos en la primera parte que vimos en la materia. Todo como lo vamos a centrar, relación sistema inmune con microorganismos, nos vamos a quedar con los microbios. Y este es todo el elenco estable microbiológico, desde los helmintos, los protozoarios, los hongos, bacterias y virus, ¿no? Estos están clasificados por tamaño, desde los más grandes a los más chiquitos. El sistema inmune está preparado tanto para actuar sobre un gusano, que es un bicho grande, macroscópico, hasta un virus que es submicroscópico, que solamente se lo puede ver por un microscopio electrónico. Es más, el virus es más chiquito que cualquier célula de nuestros tejidos. Entonces, el sistema inmune está preparado para atacar todo esto y tiene distintos mecanismos de ataque. Recuerdan que, bueno, esto es una clasificación de los microorganismos patógenos primarios. Es el microorganismo que es el responsable de la enfermedad. Por ejemplo, sífilis, Mycobacterium, el Treponema pallidum, bueno, el Mycobacterium tuberculosis es el patógeno primario de la tuberculosis pulmonar, virus de hepatitis B, que es el patógeno primario de la hepatitis B, patógenos oportunistas, esto es a modo de repaso, que ocasiona la enfermedad en huéspedes susceptibles. Y la flora normal, que son los microorganismos residentes en diferentes órganos. Todos estos microorganismos van a tener un vínculo con el sistema inmune. Ninguno se salva. Si un microorganismo forma parte de la flora normal es porque el sistema inmune se lo permite. Cuando falla ese diálogo entre el sistema inmune y la flora normal, esa flora normal puede generar una patología. Después están los oportunistas, que también están ahí porque hay un sistema inmune que los controla, pero cuando la persona se inmunodeprime, ese patógeno avanza y produce una enfermedad. Y después están los primarios, que sortean el sistema inmune y producen una patología. A ver, perdón, estamos acá. La respuesta inmune se puede clasificar y la clasificación siempre las clasificaciones son medio odiosas porque es una forma de racionalizar un concepto y entonces esa clasificación a veces se complican. Siempre las clasificaciones entran en conflicto con la realidad, pero en términos generales podemos clasificar la respuesta inmune según el momento que se produce, Cuando la persona toma contacto con el microorganismo por primera vez en su vida, se van a despertar los mecanismos inmunitarios que se denominan innatos. O sea, la inmunidad innata es la primera que actúa. Siempre. Es la primera barrera. Es una barrera muy, muy eficaz. Es una barrera temprana. Y después tenemos, por otro lado, la adaptativa, que es tardía. Primero se instala, esto quiero que lo tengan claro, primero se dispara la inmunidad innata.
después la inmunidad adaptativa, que es tardía. Gracias a que se activa la inmunidad innata, después se va a activar la inmunidad tardía. Eso por un lado. Ahí tenemos una clasificación del sistema inmune, respuesta inmune, innata y adaptativa. Segunda clasificación, humoral o celular. Es decir, que hay células de nuestro cuerpo que son las responsables de una respuesta inmunitaria, pero también hay proteínas que son las responsables de bloquear a ese microorganismo. Las células tenemos un montón. Linfocitos, macrófagos. Los glóbulos blancos circulantes son células del sistema inmunitario. Esas forman parte de la inmunidad celular. Los anticuerpos, entre otros, pero los anticuerpos son proteínas circulantes que están en todo nuestro cuerpo, tienen la capacidad de unirse a un microbio y neutralizarlo. Eso forma parte de la inmunidad humoral. ¿Se entiende? Entonces, esa es la segunda clasificación, según el tipo de respuesta, celular o humoral. Entonces, innata, adaptativa, celular, humoral, son las clasificaciones posibles. Según su generación, esto es importante también. Yo puedo generar en forma artificial, natural, una respuesta inmune. Después vamos a verlo cómo. O bien, puedo generar una respuesta pasiva o activa a un microorganismo. Acá tiene que ver con las inmunizaciones naturales. Por ejemplo, si yo me enfermo o contraigo hepatitis B, yo voy a hacer anticuerpos contra la hepatitis B. O sea, si tuve una infección natural de hepatitis B contra la hepatitis B, mi sistema inmune va a producir una respuesta inmune contra la hepatitis B. Entonces, ahí lo que voy a tener es una respuesta natural. La infección fue natural y la producción de anticuerpos o la defensa que yo generé contra la hepatitis B también fue natural, porque la infección fue natural. Pero está la artificial. Si yo me vacuno contra la hepatitis B, lo que recibo es la vacuna. Voy a producir anticuerpos contra las componentes del virus de hepatitis B y lo que voy a inducir es una inmunidad, pero en este caso artificial, porque lo que estoy haciendo es inocular con la vacuna. Pero lo vamos a ver mejor. Y después tenemos las infecciones activas, sí, que es una respuesta inmune activa. Es aquella que se produce, como les acabo de decir, como consecuencia del proceso infeccioso. La pasiva es aquella que se produce como consecuencia de la incorporación de anticuerpos contra el agente infeccioso. Después lo vamos a desarrollar mejor eso. ¿Sí? Entonces, esta es la clasificación. Ténganlo en cuenta. Esto es importante porque continuamente vamos a estar refiriéndonos a esta diapositiva. Entonces, según el momento que se produce, dijimos que hay dos inmunidades, una innata y otra adaptativa. Fíjense, en esta figura, simplemente lo que estamos es representando de izquierda a derecha el tiempo. Todo lo que está a la izquierda es lo que pasa primero. Cuando ingresa un cuerpo extraño a nuestro cuerpo, los primeros elementos del sistema inmune que van a tomar contacto con ese cuerpo extraño son estos. Acá van a ver un montón
de componentes, no se asusten, están los mastocitos, las células dendríticas, macrófagos, los basófilos, las células NK, que son los asesinos naturales, eosinófilos, ¿se acuerdan? Estas células las han visto en un frotis de sangre, son las células que se ven, neutrófilos, en fin, hay un montón de células que son las que van a tomar contacto ni bien ingrese el microbio. Es la primera línea de defensa, digamos. ¿Sí? Estas son todas las células. Y fíjense, acá hay una proteína que tiene esta forma, ¿sí? Que se llama complemento. No importa, después vamos a ver. El complemento es una proteína que también es capaz de unirse en la superficie de un microbio, una bacteria, un hongo, ¿sí? Un protozoario, se puede unir y eso induce a que otras células maten a esa célula. Es decir, es como un marcador. Se pega al microbio y eso hace que otras células del sistema inmune se pegoteen a ese microbio tapizado con complemento y ayude a matar. Por eso, el complemento, que es una proteína, forma parte de un tipo de respuesta inmune humoral. Y todas estas células son las que generan la respuesta inmune celular. ¿Eh? Acá estamos en la respuesta innata. A ver, yo sé que tengo... Bueno, no tengo. Listo. En cambio, del otro lado tenemos la adaptativa, ¿no? La adaptativa es la lenta, específica. A ver, perdón, discúlpeme, quiero ver una cosa más. Acá tienen las células del sistema inmune adaptativo. ¿Estas qué son? Son células que actúan después de la inmunidad innata. ¿Cuáles son? Principalmente, hay varias, pero principalmente son los linfocitos, denominados linfocitos T, T de timo, linfocitos T, que tenemos dos categorías, linfocitos T CD4 y T CD8. ¿Sí? Estos son linfocitos que colaboran en la respuesta inmune adaptativa. Y después tenemos los linfocitos B. El linfocito B es importantísimo porque es el responsable de la producción de anticuerpos. Estas Y que acá se esquematizan saliendo de esta célula B, estas Y representan los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que están en el plasma y en otros tejidos. Son proteínas que junto con el complemento forman parte de la respuesta inmune humoral. Entonces, por un lado, inmunidad innata, tenemos todo este bloque de células. La inmunidad adaptativa, tenemos estas células, solamente la T y la B. ¿Sí? Estas también son células intermedias, pero no vamos a entrar en detalle con esas células. Lo importante acá es que ustedes sepan distinguir qué pasa en los mecanismos innatos, mecanismos inmunitarios innatos, y que sepan qué pasa con los mecanismos adaptativos. ¿Sí? Esto es importante. Después vamos a ver que hay un concepto que es el de memoria inmunológica, y la memoria inmunológica se debe a mecanismos propios de los linfocitos B y T. ¿Sí? Bien.
Bien. Párenme, si tienen alguna pregunta para hacerme. Fíjense, esto es de nuevo más de lo mismo. Inmunidad innata, primero, ¿no? Esto es tiempo. Entonces tienen horas, 0 horas, 6 horas. Las primeras 12 horas son cruciales para que los mecanismos innatos inmunitarios comiencen a producirse, a madurar. Fíjense, célula NK, que es una célula natural killer, es asesino natural, forma parte de la inmunidad innata. Complemento de lo que vimos antes, fagocitos, que son principalmente los macrófagos. Los macrófagos son células que fagocitan, son células que se comen al cuerpo extraño. Bueno, después tenemos barreras epiteliales, los epitelios. Hemos visto cómo los microbios se adhieren, las bacterias, las que producen, por ejemplo, vimos en el caso de las infecciones en las vías urinarias, cómo las adhesinas de las bacterias permiten que la bacteria se pegue al epitelio de la vía urinaria y ahí se produzca la colonización. Bueno, ese epitelio es una barrera inmunitaria innata también, una barrera físico-biológica, digamos, es una barrera innata. También barrera innata es la acidez estomacal, la piel, hay muchas barreras físicas que evitan que el microorganismo pueda ingresar a nuestro cuerpo. Pero los mecanismos de inmunidad innata se producen en las primeras horas. Importante retener esto. Y después de los mecanismos inmunitarios innatos, se produce lo que se llama inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa dura días, semanas, meses, años. Depende del microorganismo, depende del proceso al cual nos estemos refiriendo. Pero fíjense que en los mecanismos de inmunidad innata, una de las consecuencias es la producción de anticuerpos. Estas Y son anticuerpos y acá lo que estamos simbolizando son el microbio con el anticuerpo unido. Esto que está simplificado, pero esto es, se llama inmunocomplejo, o sea, este complejo microbio-anticuerpo facilita a que otras células maten al microbio. Estos son todos mecanismos de inmunidad adaptativa. Esto por un lado tenemos al linfocito B. Fíjese cómo actúa. El linfocito B tiene en su superficie receptores contra el componente del microbio. Cuando el linfocito B lo ve al microbio, el microbio se le une y se estimula. Y se produce una proliferación de esos linfocitos B, que a su vez va a producir una proliferación en la producción de anticuerpos. Pero fíjense que entró un microbio, se topó con un linfocito B y ahí se armó todo el lío. En ese lugar de ingreso. Por otro lado están los linfocitos T, que son linfocitos que se denominan colaboradores. Estos ayudan a producir células que van a colaborar en la eliminación del microbio. Después lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, inmunidad innata, inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa, principalmente son linfocitos T y B. En la inmunidad innata tenemos otras células, macrófagos, células NK y otras más. La primera inmunidad que se estimula es la inmunidad innata. Bien. Después dijimos, hay una inmunidad adquirida,
que es la inmunidad adquirida, como su nombre lo indica, es nosotros nacemos, a partir del momento que nacemos somos neonatos y ya empezamos a tener contacto con elementos ambientales. Hay bacterias, hay partículas, hay virus, ¿no? Nosotros nacemos y estamos en un ambiente muy controlado, de higiene, pero si bien tenemos una inmunidad que ya nos la transfirió nuestra madre, vamos a necesitar también que nos auxilien a través de un plan de vacunación, aseo, limpieza, protección contra el contacto de microorganismos ambientales, pero empezamos a tener contactos con cuerpos extraños, microbios ambientales. Pero tenemos mecanismos de defensa, si bien son todavía muy prematuros, pero un neonato tiene mecanismos de defensa que están terminando de madurar y están empezando a actuar. Esa inmunidad se denomina inmunidad adquirida. Y es la inmunidad que vamos adquiriendo nosotros a lo largo de nuestro ciclo de vida. Entonces hay dos tipos, la activa, que es la que surge después de una infección o de una vacunación. ¿Por qué activa? Porque estamos promoviendo que nuestros componentes del sistema inmune empiecen a actuar. La pasiva surge, por otro lado, como consecuencia de haber recibido anticuerpos. Por ejemplo, el lactante recibe anticuerpos de la madre. En la leche materna, la madre le transfiere anticuerpos al neonato, al chico. Y esos anticuerpos lo protegen de infecciones ambientales. Eso es un ejemplo típico de inmunidad pasiva. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos los fabricó la madre. Esos anticuerpos vienen por una infección natural, activa de la madre, que como consecuencia de esa infección la madre produjo anticuerpos. Pero después esos anticuerpos son transferidos en la lactancia al chico. Y él recibe esos anticuerpos. Eso es un típico ejemplo de inmunidad pasiva. ¿Ustedes se acuerdan del coronavirus cuando se hablaba del desarrollo de sueros equinos contra el coronavirus? Había en el Instituto Malbrán, había en varios lados que estaban inmunizando caballos con proteínas del virus, del coronavirus, y se logró producir sueros equinos y se los aplicaba a personas que estaban cursando cuadros graves de infección respiratoria por coronavirus, y muchas personas, gracias a esa inmunidad pasiva, porque se les inoculaba los anticuerpos contra el coronavirus que producía el caballo, eso es típico caso de inmunidad pasiva. Esa inmunidad pasiva permitía que esa persona ayudaba a combatir, a neutralizar al coronavirus. Y muchas personas revirtieron el cuadro. ¿Sí? Eso es inmunidad pasiva. Un suero antiofídico, esos sueros que se emplean en las picaduras de víbora en regiones, hay víboras que son muy, sobre todo en el norte, en el noreste de la Argentina, víboras o arañas o escorpiones que son muy ponzoñosos, esos sueros antiofídicos ayudan a neutralizar el veneno. Ahí tienen otro caso de inmunidad pasiva. ¿Sí? Yo no estoy vacunando, no es vacunación, inmunidad pasiva. Es una seroterapia, es una terapia con anticuerpos. ¿Se entiende la diferencia entre inmunidad activa e inmunidad pasiva? ¿No? Esto es importante. La vacunación es inmunidad activa. La seroterapia con anticuerpos específicos es inmunidad pasiva.
¿Por qué la vacunación es inmunidad activa? Porque yo induzco a la persona vacunada a que produzca anticuerpos. Hago que el sistema inmune de esa persona actúe en forma activa, neutralice a ese supuesto microbio, que no es un microbio, es el agente vacunal. ¿Sí? La semana que viene vamos a hablar de vacunas. Esto es importante que ustedes discriminen una cosa de la otra. Después tenemos, dentro de la inmunidad activa está la inmunidad natural y la artificial. La natural, bueno, son los anticuerpos desarrollados como respuesta a una infección. ¿Sí? Infección natural. La artificial son los anticuerpos desarrollados como respuesta a una vacunación. ¿Se entiende? Entonces, inmunidad activa artificial la desarrollan aquellas personas que están vacunadas, que son vacunadas. La natural, por el contrario, son las personas que se infectan en forma natural. Yo puedo tener anticuerpos desarrollados como consecuencia de una inmunidad artificial, inmunidad activa artificial, porque me vacunaron, o yo puedo tener anticuerpos contra hepatitis B, por ejemplo, si yo tuve la hepatitis B. Ahí tenemos una inmunidad activa natural. O sea, yo me infecté. Y la pasiva tenemos la natural, anticuerpos recibidos de la madre o seroterapia, que es lo que vimos. Bien. Bueno, con respecto a la respuesta inmune innata, tenemos las barreras de la piel, mucosas, sustancias antimicrobianas. ¿Sí? Esas son, hay tejidos que producen sustancias que son moléculas antimicrobianas, que de alguna manera interactúan con el microbio y lo neutralizan. Estas forman parte de las que se llaman barreras físico-químicas. Y después tenemos las células. Son los fagocitos, principalmente, y las células llamadas NK, Natural Killer. ¿Sí? Estos son los componentes principales de la respuesta inmune innata. También tenemos los elementos humorales, que son, bueno, el complemento, como les mencioné antes, y un grupo de proteínas con nombres raros, pero sépanlo, proteínas de fase aguda, mediadores de inflamación. Vamos a ver que la respuesta inmune innata culmina con un proceso que es el proceso inflamatorio, que es lo que logra, de última, la inflamación logra combatir y eliminar al cuerpo extraño. Entonces, primera línea de defensa, superficie del cuerpo, la piel. Tenemos la piel, las mucosas, las barreras placentarias, vellosidades intestinales. Esas son todas barreras, ¿no? Barreras de defensa, barreras físicas, barreras químicas, como secreciones de compuestos como las lágrimas, la saliva, es una barrera inmunitaria, la saliva, una barrera química, el mucus, el moco que se produce en las vías respiratorias, sudor, también, el sebo corporal, el jugo gástrico, también. Es una barrera, que el jugo gástrico tiene una acidez muy alta. Y nosotros hablamos de que hay microorganismos que no resisten el pH estomacal, que cuando nosotros los ingerimos no logran acceder al intestino porque mueren en el estómago. Es una barrera química innata, la acidez estomacal. ¿Sí? Después tenemos barreras microbiológicas. Hablamos que tenemos
flora normal. La flora normal nos ayuda a evitar que otros microorganismos puedan desarrollar. Pues mucha de la flora normal en la piel, en las mucosas gástricas, intestinal, en las mucosas de las vías aéreas, esas, digamos, esa flora normal nos colabora en evitar que otros microorganismos puedan propagar. Bueno. Bueno, acá hay una serie de mecanismos que evitan, esto pretende simbolizar las glándulas, estas son las glándulas, esta es la serie de piel, glándulas sudoríparas, pulmones, las vías aéreas, los cilios, los pelos, el bulbo piloso, la glándula sebácea. Esto simboliza la boca, el estómago, el intestino. Estos son todos los elementos de las mucosas que evitan también que digamos, que ingresen y se fijen microorganismos, cuerpos extraños. Tenemos, como dijimos, la microbiota normal. Hay un anticuerpo que es la inmunoglobulina secretoria, que eso está en las secreciones, las vías aéreas o gastrointestinales. Todo esto son los mecanismos innatos. Tenemos el moco, acá tenemos una células epiteliales de las vías respiratorias, epitelio nasal. Tenemos unas células que son las responsables de la producción del moco. El moco es también un mecanismo de defensa muy, muy eficaz que hace que se pegoteen, se peguen los virus o los microorganismos y el moco a través de estos cilios es eliminado. Entonces nosotros, cuando las vías respiratorias o las vías respiratorias superiores e inferiores, las cilias de nuestros epitelios van arrastrando todas las impurezas, entre ellos los microorganismos, y los vamos eliminando, ya sea por expectoración, estornudo, etc. Eso también. Profe, Sí, se acaba de abrir la autoevaluación número 8. bueno, déjala ahora. No. Yo después no importa, olvídate de eso. Después yo le voy a cambiar el horario. Entonces, esto permite que se puedan eliminar los microorganismos. Forma parte de la que se llama inmunidad innata. Sigamos. A ver, esperen un segundo que voy a ver una cosa más. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Si hay una herida, una astilla, por ejemplo, que lastima la barrera epitelial, la piel, entonces, ¿qué es lo primero que se va a producir cuando ingresa esta astilla? Esta astilla, entre otras cosas, lo que va a tener son bacterias. Esas bacterias que van a ingresar a las capas más profundas de la piel, ingresaron a través de una lesión, pero esto puede haber sido una aguja en una inyección intramuscular o subcutánea. Entonces, esos microorganismos, lo primero que va a suceder
es que se va a producir una liberación de compuestos, histamina, por ejemplo, que hace que la histamina, es un vasodilatador, lo que hace es que si hay un vaso sanguíneo cerca, en el cual circulan glóbulos rojos y glóbulos blancos, lo que va a producir la histamina que la producen algunas de las células de la inmunidad innata, lo que hace es que las células del endotelio vascular se separen y permita el ingreso de componentes de la sangre y de células sanguíneas al sitio de ingreso de este microbio, como consecuencia de esta lesión. Entonces, hay neutrófilos, hay macrófagos, hay células del sistema inmune que son lo que se llaman linfocitos que son residentes, que están en todas nuestras capas de piel más profundas, se encuentran controlando. Hay un montón de células que están ahí, algunas fijas, otras que se van desplazando, que están atentas a ver qué es lo que está pasando. En cuanto pasa algo, la lesión lo que va a hacer es que algunas células empiecen a producir un montón de componentes químicos que van a oficiar de señal para otras células. Es como que cuando ustedes ven allá a lo lejos el humo de un incendio, ustedes no están viendo directamente el incendio, lo que ven es el humo. Dicen, uy, hay un incendio allá. Los bomberos van al lugar donde hay humo. El humo es la señal que generan estas células como consecuencia de haber ingresado microbios. Entonces acá lo que se va a producir es un flujo de células de la inmunidad innata que van a ir al lugar en donde se produjo la lesión para neutralizar a los microbios. Entonces, las células fagocíticas son las que van a fagocitar al microbio. A su vez, cuando fagocitan, la célula fagocítica también empieza a producir más humo. Entonces se va desencadenando el incendio. Y todo se va amplificando cada vez más. Cuando ya se resuelve esta infección, lo que se produce el sello de los capilares por la producción de plaquetas. Pero lo importante es que sepan que el fenómeno inflamatorio es un fenómeno que se va amplificando. Lo desencadenan células del sistema inmune innato como consecuencia de esa lesión y esas células innatas empiezan a neutralizar el microbio y al producir un montón de señales que van a convocar a otras células del sistema inmune al lugar en donde se produjo la lesión. Eso se va amplificando cada vez más. Cuanto más se amplifique, mayor va a ser el proceso inflamatorio que se va a producir en el ingreso de estos microbios. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los signos de este proceso denominado inflamatorio? Que es una respuesta innata. Los signos son inflamación, signos de inflamación local, en el lugar donde ingresó el microbio, que son calor, rubor, tumefacción, dolor y disfunción. ¿Bien? Es decir, que la herida, en una oportunidad seguramente a muchos de ustedes le habrá pasado, la herida se pone roja, se calienta, se hincha y duele. Y si eso progresa mucho, puede producir una disfunción, o sea, se puede producir una lesión grave. Puede haber necrosis, puede haber ruptura de tejido y funcionalidad del tejido que está siendo inflamado. ¿Eh? Pero entonces el proceso inflamatorio es proceso netamente debido a la inmunidad innata. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, me Yo siguen. te quería preguntar,
Pregunta. Si, por ejemplo, eh, porque habían comentado que a través de los alimentos también se puede generar anticuerpos. Sí, absolutamente. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, eso es así. Entonces, si de la misma manera como atraviesan estas bacterias, estas barreras de la piel, si uno come algo que justamente tiene una bacteria, sucede lo mismo, solo que las mucosas, digamos, gástricas. A ver, depende de qué bacteria estamos hablando, ¿no? O de qué microorganismo estamos Claro, hablando. Hay algunos que son patógenos primarios. Por ejemplo, si vos ingerís un alimento que tiene, por ejemplo, una Escherichia coli, que es la responsable del síndrome urémico hemolítico, que es una Escherichia coli toxigénica, entero toxigénica, o sea, que produce toxinas. Entonces vos cuando ingerís la bacteria, lo que estás ingiriendo es la toxina, y es la toxina la que te va a atacar las células de la mucosa intestinal y te va a producir la lesión. Ahora, los microorganismos pueden producir, algunos, inducir un proceso inflamatorio intestinal. En general, fíjense que en la mucosa intestinal tenemos un montón, una masa de microbios muy grande. Y de hecho esa masa microbiana que tenemos en el intestino nos protege contra otros microbios. Entonces, si hay un proceso inflamatorio en el intestino, siempre y cuando la mucosa intestinal esté intacta, completa, si hay un proceso inflamatorio, es debido a que hay una hipersensibilidad a algún componente de un alimento. A veces hay individuos hay individuos celíacos. Hay gente que al trigo, avena, cebada y centeno no la pueden ver, no la pueden ni oler, que hacen ya un cuadro inflamatorio severo. No pueden comer alimentos con TAC, porque son muy sensibles a ese tipo de componentes. Entonces ahí se produce un cuadro inflamatorio severo. También puede pasar con un microorganismo. A veces, por ejemplo, ahora en los últimos años se están desarrollando los yogurts con probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son bacterias que promueven el crecimiento de las bacterias intestinales. Y son bacterias buenas, digamos. Pero hay gente que es alérgica a esos componentes. O hay gente que produce una reacción inflamatoria a los componentes de esos yogur. Y no pueden comer. Por una cuestión genética, sensibilidad, hipersensibilidad genética, pero hay gente que no puede comer cualquier yogur porque eso le va a traer trastornos intestinales. Pues a veces el proceso inflamatorio se da de forma espontánea, pero porque el sistema inmune que está adosado a la mucosa intestinal tiene una hiperreacción contra algunos componentes de algunas bacterias. No es un mecanismo de este tipo, como el que yo les estoy contando ahora, de una lesión a través de un trauma en la piel, sino que son otros mecanismos más complejos. Pero sí, hay personas que pueden desencadenar una reacción inflamatoria a un compuesto presente en un alimento. Eso está descrito, es una situación patológica, digamos. listo, perfecto, gracias. ¿Eh? Bueno, sigamos. Entonces entendió, ingresa el microbio, inmunidad innata. Y todo esto se produce un incendio que provoca la llegada de otros elementos que principalmente vienen por la sangre. Por eso es tan importante que también se produzca el endotelio vascular, se separen las células para que puedan meterse otras células en el sitio de ingreso de estas bacterias. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, entonces dijimos, otra cosa que dijimos es que los que actúan son los
fagocitos o macrófagos. Células que fagocitan. Entonces, vamos a ver. Esa fagocitosis se puede producir. Hay distintos mecanismos, ¿no? Están, por ejemplo, los macrófagos que internalizan a la bacteria, la meten adentro, se la comen y adentro la meten en compartimentos que se llaman lisosomas que matan a la bacteria. ¿Sí? Y se produce la lisis de la bacteria. Esta es una forma que tienen estas células de matar al microbio que ingresó por la lesión. ¿Sí? Entonces, lo fagocitan, se lo comen, lo matan. Se lo degluten. Eso es para algunos microorganismos que son pequeños y que en relación al macrófago, el macrófago es una célula mucho más grande que una bacteria, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con un parásito? El minto. Los helmintos es mucho más grande que la célula fagocítica. La célula lo que hace es se pegotea algún componente del helminto. El helminto tiene proteínas en su superficie. Entonces, esta célula, son los eosinófilos, es uno de los glóbulos blancos que es circulante, se pegan en la superficie del helminto y lo que hace es promover a que el eosinófilo produzca un montón de toxinas que matan al helminto. ¿Sí? Entonces se produce lo que se denomina neurotoxicidad. ¿No? Bueno, hay distintos mecanismos, citotoxicidad y neurotoxicidad. Pero lo que hace estas sustancias que la liberan el eosinófilo es matar, son sustancias tóxicas para el helminto. ¿Por qué? Porque el helminto es mucho más grande que el eosinófilo, entonces no podría el eosinófilo fagocitar. Acá tiene otro mecanismo innato de inmunidad. Están los mastocitos, hay otro tipo celular que lo que producen, fíjense que tienen en su superficie un anticuerpo, estas Y son anticuerpos, que reconocen al microbio y este reconocimiento hace que el mastocito libere moléculas, se llaman moléculas proinflamatorias. Estas moléculas producen vasodilatación, hace que los capilares se abran y puedan ingresar todos los componentes sanguíneos al sitio de ingreso del microbio, una extravasación, quimiotaxis, que es eso, convoca a otras células al sitio de ingreso del microbio y producen edema. En fin, estos son algunos de los ejemplos de los mecanismos innatos de inmunidad. Entonces, esto representa un macrófago. Y ahora le agregamos algunos componentes al macrófago. Ponemos un poco más compleja la cosa, no es solamente la fagocitosis, fíjense que el macrófago también es muy importante porque es una célula que no solo fagocita para matar al microbio, sino que en simultáneo con eso empieza a emitir señales para, lo que yo le decía, el humo del incendio, para desencadenar otras respuestas biológicas. Fíjense, tenemos que el macrófago fagocita, pero además produce en simultáneo unas moléculas que se llaman citoquinas. ¿Sí? Estas citoquinas son producidas por los macrófagos activados. Por ejemplo, miren, una de ellas es una que se llama TNF-alfa, que es un inductor de inflamación. Entonces,
como consecuencia de la fagocitosis, lo que se va a producir es inflamación. Una sustancia que promueve inflamación. Es una sustancia proinflamatoria. Recuerden que los mecanismos de inmunidad innata lo que buscan es producir un cuadro inflamatorio en el sitio de ingreso del microbio. Son mecanismos proinflamatorios. Entonces, una de las cosas que produce el macrófago es esta sustancia que se llama TNF-alfa, no importa el nombre, es una molécula proinflamatoria. Fíjense lo que hace. Activación del endotelio vascular, permeabilidad del capilar, liberación de complemento, liberación de inmunoglobulina G, que es un anticuerpo, en el foco de infección, otros líquidos, etc. Esto es un compuesto importante. Este ayuda a que en el sitio de ingreso del microbio los capilares se abran y empiece a haber un flujo importante de complementos y otros componentes que ayuden a neutralizar ese microbio. Todo esto se produce, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan o han pasado, o sépanlo, ¿no? Cuando ustedes vayan a dar una inyección intramuscular, lo que pueden estar, si no controlaron bien las condiciones de asepsia en el momento de la inyección, lo que puede suceder es que cualquier microorganismo residente en la piel ingrese a través del pinchazo a las capas profundas intramusculares y lo que estamos desencadenando es una reacción inflamatoria en el sitio de inyección. Entonces, en las primeras horas, si hubo un ingreso de bacterias en esa inyección, lo que se van a producir son, entonces, va a haber macrófagos que fagociten los microbios y esos macrófagos van a empezar a producir esta sustancia, que van a promover la reacción inflamatoria, que se hinche, o que se produzca algo mucho más grande, que es un absceso. Después, otra sustancia es la interleuquina 1. Fíjense, activación del endotelio vascular también, igual que el TNF-alfa. Bueno, desnutrición local, local significa de las células que están involucradas, ¿no? Y también eso perjudica a los microbios. Y bueno, la activación se llaman células efectorias. Eso después lo vamos a ver. Estos son todos efectos locales, ¿no? La interleuquina 6, activación de linfocitos. Interleuquina 8 es un factor quimiotáctico para neutrófilos, basófilos y linfocitos T. Fíjese qué importante es esto, que es quimiotáctico. Esto es, llama a esas células, la interleuquina 8. Entonces, donde hay un neutrófilo circulando por la zona, un basófilo, un linfocito T, los agarra al cuello y dice, vengan para acá y ayuden. Ese es el efecto de la interleuquina 8. Y la interleuquina 12 también induce diferenciación de las famosas NK, que son las natural killer, y de linfocitos de Helper 1. Fíjense la importancia que tienen todas estas sustancias, estas citoquinas, que son proinflamatorias, promueven la inflamación en el sitio de ingreso del microbio. Y paralelo a eso, el macrófago sigue fagocitando microbios. No es que hay uno, hay miles, hay millones de macrófagos actuando en el sitio de ingreso del microbio. Estos son los efectos locales, dijimos. Después están los efectos sistémicos. Efecto sistémico es efectos a larga distancia, en otros lugares. Por ejemplo, fiebre, movilización de metabolitos, shock. Esto estamos hablando de situaciones extremas. También todos inducen fiebre. O puede ser la fiebre local, o puede ser una fiebre sistémica. Yo puedo sentirme afiebrado, decaído, como consecuencia de este proceso inflamatorio.
Todos estos producen fiebre, o estos tres por lo menos. Producción de otras interleuquinas, en fin, y otros componentes. Entonces, se entiende cómo este proceso inflamatorio se va expandiendo cada vez más. ¿Sí? Esto es importante que lo tengan en claro. Bueno, otra cosa que quería comentarles es estas cositas raras que tenemos acá en la superficie, ayudan a que el macrófago reconozca distintos microbios. Son los compuestos. Hay unos compuestos, ¿se acuerdan? Hablamos del LPS, ¿se acuerdan de las Escherichia coli, las bacilos gram negativos que tienen una endotoxina, que es la LPS? LPS y hay muchas más. Son compuestos propios, marcadores de una Escherichia coli, de un bacilo gram negativo. Eso se llaman PAMP. O sea, la traducción sería patrones moleculares asociados a patógenos. Hay un montón. Cada patógeno tiene componentes en su superficie que lo distinguen. Es como la cara del patógeno. El sistema inmune le ve la cara al patógeno a través de estos anteojos que se llaman PAMP. Entonces, el ARN bacteriano puede ser un PAMP. El LPS de la gram negativa es un PAMP. Nucleótidos no metilados, glucanos ricos en manosa, fosforicolina, bueno, en fin, hay un montón de componentes que son propios de los microorganismos. Eso se llaman PAMP. Las células del sistema inmune innato tienen propiedad para reconocer esos PAMP. Tienen ojos para verle la cara al patógeno. Lo tenemos. El ARN de los virus, el LPS de las células gram negativas, el ADN bacteriano, las glicoproteínas de ciertos microbios, las membranas de los microbios, ¿sí? Todos estos PAMP son reconocidos por estos macrófagos. Hay otros receptores. Entonces, a ver, ¿cuál es el rol del PAMP? Cada uno de estos receptores reconoce un PAMP diferente. ¿Quién reconoce los PAMP? Los macrófagos principalmente, que son los que van a ver a un microbio, lo ven a través de esos patrones moleculares raros, van y se le pegan al microbio y ahí empieza la fagocitosis. Pero primero se le tienen que pegar. Para que se pegue tiene que reconocer el PAMP. ¿Sí? Después hay otro tipo de receptores que también reconocen PAMPs, que son los receptores tipo TOL. Hay un montón de receptores, TLR1, TLR3, 7 y 8. Entonces, cada uno de esos receptores reconocen a un componente, a un PAMP específico. Quiere decir que hay un montón de receptores en las células de la inmunidad innata que están preparados para reconocer un montón de distintos componentes de un montón de microorganismos diferentes. Es decir, ¿por qué innato? Bueno, porque ya nacieron para reconocer eso. No necesitaron aprender nada. Van a ver que en la adaptativa, la inmunidad, el sistema inmune aprende a reconocer al microbio. En cambio, en la innata, ya el aprendizaje vino desde origen. Después, cuando veamos innata, adaptativa, lo van a entender. Entonces, los TLR son los receptores de inmunidad innata que también actúan en las distintas células. Después hablamos de componentes humorales, sistema de complemento, es uno. ¿Qué es el sistema de complemento? Es un sistema muy complejo, no importa, son un montón de proteínas. Pero hay una que es la que se va a pegar a la pared de una bacteria y eso lo que va a provocar es que otras se empiecen a pegar
como si fuera un mecanismo de cascada, como si fuera la cascada de complemento, de la coagulación. La cascada de coagulación empieza, se une una proteína, pero eso después hace que se provoque la unión de otras proteínas y eso hace que se forme todo la polimerización con las moléculas de fibrinógeno, etc. En el caso del complemento es algo muy similar. Se pega en la superficie, a ver si tenemos un esquema acá. Este es el patógeno. Esta es la membrana. Y estos son los componentes del complemento. Fíjense que acá están separados. Entonces, lo primero que va a suceder son estos tres componentes se van a unir a la membrana. Y una vez que se unen, va a haber, una vez que ya están unidos, va a haber otro componente, es el C8, se va a unir ahí. Una vez que se une el C8, después hay un montón de otros C8, que fíjense que el C8 es el que atraviesa la membrana y ya hace un poro en la membrana. Todos esos C8 se van a unir uno al lado del otro, formando un agujero. Ese agujero es lo que va a llevar a la muerte de la bacteria. Fíjense esto por microscopía electrónica, cómo se ve, ¿no? Estos son todos los poros sobre una pared de una bacteria producida por el complemento. Y esto lo que hace es, lleva a la muerte de la célula. Bueno, el complemento, que son proteínas que están circulando en sangre, también, gracias a todos esos elementos que libera el macrófago, las interleuquinas, que provoca una vasodilatación en los capilares, hace que al lugar de ingreso de esos microbios acceda al complemento de la sangre, favoreciendo la producción de estos agujeros y también favorece la muerte de la bacteria. Esto forma parte, fíjense que acá no hay ninguna célula en principio. Esto es inmunidad humoral, son proteínas solubles que están circulando por nuestro cuerpo. Bueno, esto es un ejemplo, una lesión, que es lo que vimos antes, ¿no? Tenemos la epidermis. Si en la aguja, por ejemplo, que estamos empleando está contaminada, lo que estamos haciendo es ingresar bacterias a las capas profundas de la piel, en la dermis. Acá hay vasos sanguíneos, un montón de vasos sanguíneos capilares. Ojo, estos son los candidatos y digamos que acá también lo que hay son macrófagos o células fagocíticas residentes. De golpe se produjo una lesión, ingreso bacterias. Ahí están todos los macrófagos listos y empieza a haber fagocitos que empiezan a fagocitar y empiezan a producir interleuquinas. Eso va a tener impacto sobre los vasos sanguíneos locales. Acá lo que se va a producir, como dijimos antes, vasodilatación y va a haber un montón de componentes de la sangre que son los que van a colaborar en el proceso inflamatorio que va a buscar neutralizar al microbio. Fíjense, acá hay un detective, ¿no? Con una lupa. Se produce, como dijimos, una vasodilatación o un incremento de la permeabilidad de los vasos. Ok, ¿qué es lo que está haciendo este tipo? Lo que está haciendo es clasificar lo propio de lo no propio. Acá hay un punto que es clave. Todos estos mecanismos inmunitarios innatos son altamente eficaces en discriminar lo propio de lo no propio. Si no fuera así, todo proceso inflamatorio sería nocivo. Entonces, a veces el proceso inflamatorio se puede incrementar tanto que puede llevar a una hipofunción de un tejido o de un órgano, ¿no? Y es patológico. Pero el proceso inflamatorio en sí tiene que tener una alta capacidad de discriminar lo propio de lo no propio. ¿Sí? Entonces, este es el rol de
detective acá, que está discriminando a ver qué es lo que está pasando. Y está controlando a ver que nadie esté metiendo la pata. Y hay un mecanismo de control. Entonces, se producen, como dijimos, vasodilatación, producción de una serie de compuestos, formación de coágulos también, y se produce edema. ¿Sí? Esta zona de ingreso se edematiza. Fíjense que esto ya está más hinchado que acá. Bueno, los microbios que ingresaron, los fagocitos, lo que hacen es promover la liberación de compuestos de la sangre, que son los que entre ellos ingresa líquido. Esto hace que se edematice la zona, ingrese complemento, más fagocitos y otro tipo de células. Bueno, acá hay está explicado más en detalle, una célula fagocítica. Esto es el citoplasma, ¿no?, de la célula, para que entiendan. Acá no está ilustrado el núcleo, por una cuestión de comodidad. Pero fíjense, esta es una bacteria, la célula fagocita a la bacteria, la internaliza, y hay producción de una serie de sustancias que son oxidativas. Entonces, cuando la bacteria está dentro del fagosoma, fíjense que acá viene un lisosoma, se fusiona con el fagosoma. Esto es fabricado por la célula, estos redondelitos celestitos para simbolizar enzimas lisosomales. Enzimas que cuando entren en contacto con la bacteria la van a hacer torta, la van a matar, la van a lisar. Y todos esos pedacitos, después el fagocito los elimina al exterior. Eso es un proceso de fagocitosis que lleva a la inactivación y destrucción del microbio. Pero paralelo a esto, como dijimos, este fagocito produce un montón de señales ambientales. Entonces, ¿cómo se resuelve? Si la infección se resuelve, ¿cuándo se resuelve? Cuando se eliminan los microorganismos, o sea, hay una eliminación total. Se regeneran la integridad histológica en la zona donde se produjo el proceso inflamatorio. Y lo que queda es una costra con un coágulo sanguíneo, porque entre otras proteínas sanguíneas lo que se estimula también es la producción de un coágulo, que es el que va a taponar el sitio de ingreso del microbio. Entonces se termina esterilizando toda la región en la cual estuvo hace horas contaminada con microbios. El sistema inmune es esterilizante. Cuando actúa en forma completa es esterilizante, o sea, elimina todos los microorganismos que provocaron la reacción inflamatoria. Bueno, por un lado es beneficiosa. Entonces, por por lo que vimos antes, ¿no? Pero por otro lado, la reacción inflamatoria es indeseable. Hay destrucción tisular por digestión mediada por las colagenasas y otras proteínas. O sea, de todo esto, los tejidos propios pueden sufrir una lesión. Obstrucción de vías aéreas por un edema muy importante, ¿no? Si esa reacción inflamatoria se produce en las vías respiratorias, los edemas pueden producir efectos de obstrucción en las vías respiratorias. Epiglotis aguda por infección por Haemophilus influenzae. Meningitis aguda es un proceso, la meningitis, o el meningococo, la que vimos, es un proceso inflamatorio producido por
el meningococo. Y entonces lo que se produce es un proceso inflamatorio con edema intracraneal. Que eso puede tener un efecto nocivo sobre el cerebro, funcionamiento del cerebro. Activación frente a antígenos ambientales inocuos. Entonces pueden haber otros mecanismos. O sea, esto lo que quiere decir es que una bacteria puede inducir una reacción inflamatoria, el sistema inmune puede controlar esa infección, pero de esa interacción se puede derivar una acción contra algún otro componente ambiental. Entonces puede significar un efecto nocivo por otro lado. ¿Sí? Eso después en algún momento les vamos a comentar. Que son por ejemplo, las reacciones autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Dolor, somnolencia y en casos extremos el shock séptico. ¿Se acuerdan que en el caso de infecciones en el sistema circulatorio de microorganismos gram negativos, el tratamiento con antibióticos puede llevar a la destrucción del microbio en sangre? Sí, entonces uno dice, bueno, el tratamiento antibiótico puede ser beneficioso, pero esa destrucción, esa muerte de la bacteria gram negativa, lo que puede producir, entre otras cosas, es la liberación de la endotoxina, el EPS, produciendo lo que se llama un proceso inflamatorio generalizado muy fuerte que lleva a la hipofunción de distintos órganos y lleva a la muerte. Yo no sé si están al tanto, hay una chiquita, pobrecita, creo que fue en Misiones, que ella fue a un viaje a Bariloche y tuvo una infección por una gripe B, pero evidentemente vino acompañada con una infección bacteriana. La chica murió con un shock séptico. Una bacteria que me imagino, creo yo que debe ser un Haemophilus, ingresó al torrente circulatorio y le produjo un shock séptico y pobre chica murió. Los microorganismos cuando hacen una diseminación por sangre son muy nocivos, hay que tratarlos con mucho cuidado, requieren el paciente de una internación urgente con tratamiento antibiótico y otros tipos de tratamiento. Me voy a meter en eso, no soy médico yo, pero quiero decir, son infecciones que hay que tratarlas con muchísimo cuidado. Bueno, esa chica que yo les menciono murió por un shock séptico. ¿Y quién lo produce? El sistema inmune. ¿Quién produjo un shock séptico? El LPS, ¿pero por qué? Porque hubo una diseminación de una molécula, un PAMP, que muchas células a lo largo de todo el torrente circulatorio se activaron y produjeron liberación de citoquinas y mediadores químicos que llevaron a un proceso inflamatorio generalizado con la muerte del paciente, ¿no? Bueno, en algunos casos la inmunidad innata logra erradicar la infección, en otros permite evitar la diseminación del patógeno, hasta que se produzca la respuesta inmune adaptativa. Eso después vamos a hablar más en detalle la semana que viene. Pero de la inmunidad innata también. Paralelo a esto, empieza a despertarse la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque en sangre también hay linfocitos T y linfocitos B circulando. Si hay un proceso de vasodilatación local en el sitio de ingreso, también hay linfocitos T y linfocitos B que van a ser convocados al incendio, a apagar el incendio, y esos linfocitos T y B son los involucrados en la inmunidad adaptativa.
seguramente con el tiempo van a empezar a aparecer anticuerpos. Bueno, yo dejaría esto acá y retomaría respuesta inmune adaptativa la semana que viene, si les parece. A ver. Sí, está bien. Entonces, acá lo importante es que ustedes tengan claro cómo se gatillan los procesos inmunitarios. Primero, inmunidad adaptativa e innata. Una vez que se produce todo el proceso inflamatorio, inmunidad adaptativa. Ya la inmunidad adaptativa, entonces, hay linfocitos B y linfocitos T involucrados. En esos linfocitos T, linfocitos B, son los que van a estar involucrados en la producción, entre otras cosas, de anticuerpos. Y inmunidad y memoria inmunológica. Esto grábenselo en la cabeza. Inmunidad inmunológica es importantísima. ¿Por qué es importante? La persona que toma contacto por primera vez en su vida con un microorganismo, su sistema inmune no se olvida más de ese bicho. O sea, ustedes pueden, ya están inmunizados, o sea, ustedes pueden, dentro de años, tomar contacto de nuevo con ese microorganismo, pero ya va a haber unas células que estarán parcialmente dormidas, porque hace mucho que tuvieron contacto con ese microorganismo, pero cuando el microorganismo vuelva, esas células se van a despertar rápido y todos los mecanismos de control de esa infección van a ser más eficaces. ¿Sí? Si ustedes de chicos tuvieron rubiola, una chica que haya tenido rubiola de niña, y ya tiene anticuerpos contra rubiola, después el riesgo de una rubiola congénita, cuando esté embarazada, va a ser mínimo o nulo. ¿Por qué? Porque si llega a contraer rubiola en el embarazo, primero, segundo, sobre todo en el primer trimestre del embarazo es más complicado, seguramente el sistema inmunitario va a proteger a esa persona contra el virus, lo va a proteger eficientemente. Distinto es si esa persona toma, no fue vacunada, etc. Esa mujer que está embarazada, está en primer trimestre de embarazo, y si no estuvo previamente inmunizada y contrae rubiola, es muy probable que ese virus termine atravesando placenta y genere una infección, lo que se llama una infección congénita, una rubiola congénita. Entonces, el virus replica en el embrión, en el feto, y eso puede traer aparejado trastornos neurológicos, etc. Depende de la gravedad de la infección. Por eso es tan importante promover la vacunación contra la rubiola para evitar que después se produzcan accidentes por infección congénita de rubiola. Así, el ejemplo de rubiola lo doy como cualquier otro, pero es muy importante que una vez que la persona haya tenido una infección, el sistema inmune después va a recordar ese microorganismo toda su vida. Por eso es tan importante inducir lo que se llama respuesta inmune adaptativa e inducir memoria inmunológica. Eso es lo que queremos hacer cuando vacunamos a una persona. Buscamos que despertar la memoria inmunológica de esa persona. Bueno, yo pararía acá porque podría seguir hablando hasta las 10 de la noche. Creo que ya me he estado guiando, pero ya vamos a continuar la semana que viene con este tema. Vamos a ver
inmunidad innata y adaptativa, y vamos a integrar inmunidad innata y adaptativa, y ya les digo, también, bueno, escuchen las clases, pero vénganse con las vacunas. Ténganlas en claro. Algunas de las vacunas van a ver que nosotros les vamos a habilitar un libro sobre vacunación, librito digital sobre vacunación. Hay algunas vacunas que son prototipos. Vamos a hablar sobre ellas, sobre el plan de vacunación y lo importante que tienen cumplir con el plan de inmunización. Bueno, entonces les dejo abierto la autoevaluación, que es sobre este tema. Tiene que ver también con la... a ver, acá hay una pregunta. ¿En dónde suben los links de Zoom? Porque ya es la segunda clase que me... yo los subo, el link lo mando como mensaje a través de la plataforma. Todos lo reciben, ¿no? Todos tienen acceso a esos links. Sí, sí. Entonces, en todo caso, Silvia, pedile a alguno de los chicos, ¿vos no tenés acceso a la plataforma? Lo que pasa es que ya me está mandando el chat. Bueno, entonces, Camila Guerrero, perdón. Tenés que recibirlo, si estás en la plataforma, tenés que recibir el mensaje. A ver, después yo me voy a fijar, a ver, ya que te anoto. A ver Sí, si... igual creo que es el mismo link de siempre, profe, pero yo entré por ahí, porque también entré tarde, busqué el link en el chat del grupo de que tenemos de enfermería y entré por ahí. Ah, perfecto. Bueno, cualquier cosa me avisan si tienen dificultades. Ok. Yo me refiero a los Zoom grabados, ¿no? Yo ahora estoy grabando este Zoom y yo después voy a mandar el link, lo subo a YouTube y después les mando el link para que ustedes tengan acceso a este Zoom, que es la clase que di hoy sobre innata. Sí, profe, te hago una pregunta, yo también entré bastante tarde. Sí. Hablaste por el tema de los parciales, ¿las notas ya están? Están por estar. Ah, bueno. Yo creo que después vamos a hablar de eso, pero la semana que viene. Estamos madurando la corrección. Ok. Después vamos a La hablar. semana que viene es presencial. ¿Cómo, perdón? La semana que viene es presencial. No. La semana que viene la hacemos virtual también. Ah, bueno. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, sobre el parcial ya vamos a hablar. Yo ya los tengo corregidos. Después, cuando ya lleguemos a una conclusión de qué nota final les va a quedar, yo ya después las voy a subir a la plataforma. Y después Bueno. hablamos sobre el parcial. Listo, profe. Bueno, nos vemos. Entonces, a ver.